Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete responder muchas interrogantes de la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, esta semana vamos a estudiar lo que es Dios y el sufrimiento humano. En el ser humano existen muchas interrogantes, como por ejemplo el origen del mal y el dolor. Si Dios es bueno, si Él todo lo que hizo es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué el hombre tiene que morir? Si Dios es el dador de la vida y es todopoderoso, ¿por qué el ser humano tiene que sufrir? ¿Acaso no hizo Dios un mundo perfecto? Esta semana vamos a encontrar muchas respuestas, tanto así que vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande importancia. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será que Dios es un Dios déspota, severo? ¿Es un Dios fascista, totalitario? ¿Acaso Dios es violento, intolerante y algunas veces abusivo al castigar a sus criaturas? ¿Es así Dios realmente? Digo más, ¿por qué Dios en la Biblia se presenta como el león, pero también se presenta como el cordero? ¿Es león o es cordero? Esta respuesta la vamos a ver esta semana. Es más, vamos a ver lo que es el carácter de Dios, su trato con los seres humanos. ¿Él es bueno o es malo? ¿Es un Dios severo, castigador? ¿Se goza Dios de castigar a sus hijos? ¿Deberían sus hijos obedecerle o no obedecerle? Quiero decirles que en la Biblia se presenta a un Dios que esta semana usted lo va a ver más claramente. Tanto así que vamos, por así decirlo, a balancear entre la fe y la razón, algo que se conoce como la teodicea. Veremos a Dios en toda la lección, por lo tanto, prepárese. Vamos a estudiar temas interesantes como por ejemplo, ¿cómo se ve a Dios en la naturaleza? Sí, ¿cómo se ve a Dios mismo en la creación? Usted va a poder descubrir cómo se originó o apareció todo lo que se ve alrededor. ¿Cuándo y cómo se originó? Usted lo va a entender en esta semana. Tanto así que usted va a aprender en esta lección quién escribió los primeros libros, hablando de Génesis, el mismo libro de Job y otros libros. ¿Quién los escribió? ¿Cuál es su origen? Usted va a estudiar esta semana, va a descubrir y aprender estos temas. Como si fuera poco, en el transcurso de esta lección, usted va a comprender de manera clara, como el cristal, por qué el dilema de creer o no creer en Dios. Podemos estar creyendo y tener una idea distorsionada del Dios que creemos. Por lo tanto, esta semana usted va a comprender estas cosas. Así es que apague su celular, cierre las redes sociales, desconéctese de todo tipo de comunicación y concéntrese, ponga atención, porque esta lección tiene una gran bendición. Para finalizar, vamos a disfrutar qué es la teodicea. ¿Existe Dios o no existe? ¿Cuál es el origen de esta filosofía? Es más, ¿existe Dios realmente y se relaciona con los seres humanos? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial.
Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 6, el verso número 34. Pero antes de estudiar o de repasar la lección de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé la bendición de su presencia y la dirección de su Santo Espíritu para que nos enseñe lo que tiene la lección de esta semana como un mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos a tu presencia, pidiéndote, Padre, en primer lugar, la limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de toda contaminación de pecado, que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a purificar estos vasos para que puedan recibir tu Santo Espíritu para obtener la revelación de tu palabra. Bendícenos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. San Mateo capítulo 6, versículo 34 dice así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo cuando hacía referencia a orar. ¿Qué es lo que debemos de decir al orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Qué hemos de hacer ante los afanes y las ansiedades de la vida? Aquí dice el Señor, no se afanen, solo confíen en Dios. No se confundan, no se perturben, ni se preocupen por muchas otras cosas que perturban al ser humano. Sencillamente usted confíe en que Dios le bendecirá hoy y mañana también, de tal manera que cada día tiene su propia preocupación, su propio afán. En esta semana la lección es una lección realmente más que interesante. Y la razón por la que digo esto es porque en esta lección muestra lo que es Dios y el sufrimiento humano. Esta semana vamos a comprender si Dios en realidad es un Dios egoísta, un Dios que es intolerante, violento, abusivo y que se goza en castigar, en reprender, en señalar y condenar el pecado. De hecho, vamos a ver lo que es el carácter de Dios. Vamos a comprender si Dios es bueno con los buenos y si es malo con los malos. Vamos a saber cuál es la mejor conducta hacia Dios, si obedecer o no obedecer. ¿Es en realidad Dios santo, justo y bueno como algunos aseguran? ¿O es acaso Dios un ser violento que se goza en castigar, que se goza en reprender, que se goza en ser violento y abusivo? Veamos entonces lo que nos dice esta lección. Dice aquí, a diferencia de todo otro libro de la Biblia, el libro de Job está separado del contexto de lo que es el pueblo de Israel y las promesas dadas a Abraham. De la descendencia de él vendría lo que sería la nación del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. El pueblo de Israel y su relación con el pacto con Dios dan forma a cada libro de la Biblia. Sin embargo, el libro de Job está separado, está fuera del contexto de lo que es Israel como pueblo, como nación o como pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Job no hay nada de ese tema, de los israelitas, el pueblo, la nación. No. Esta podemos decir, la alusión que hace el libro de Job es acerca a la alusión de lo que es la vida del ser humano. No está relacionada al Éxodo. Y no está relacionado al Éxodo porque este libro se cree que lo escribió Moisés junto con los otros 5 Pentateucos, como el libro de Génesis. Él lo escribió en Madián, estando en Madián. Y cuando Moisés estaba en Madián, aún no había sucedido lo que el Éxodo o la salida de Egipto del pueblo de Israel. Pero otra razón por la cual este libro no está ligado a todos los contextos de la Biblia en general es la razón de que, aún más importante, uno de los temas más claves en el libro de Job es el sufrimiento humano y el hecho de que el sufrimiento humano es universal. O sea que el mal le pasa a todo mundo, a los malos y a los buenos. Aquí podemos ver
que no se limita a ningún pueblo en particular, como los israelitas, mucho menos a los paganos y mucho menos a los judíos o a los gentiles. De tal manera que este libro presenta lo que es el dolor, la existencia del dolor en un mundo caído en pecado. A tal grado que en este libro nos presenta a Job como todo lo que son los sufrimientos del ser humano en esta tierra. Por lo tanto, vamos a comprender cuál es el carácter de Dios, cómo se manifiesta Dios y qué nos dice el libro de Job con relación a todas estas interrogantes que tiene el ser humano. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es Dios en la naturaleza. Muy bien. Estudiando la lección del día domingo nos encontramos con lo que es Dios en la naturaleza. Al pensar en lo que nos dice el título en este día de la lección, nos muestra que Dios se encuentra de manera intrínseca, de manera implícita y explícita en la naturaleza o la creación. Al pensar en esta idea, algunos van a pensar o asociar con lo que es el panteísmo. En realidad, en este día de la lección nos muestra que Dios hizo, por así decirlo, un diseño, hizo algo así como un molde para crear todo lo que creó. Por ejemplo, al crear al hombre. Y en este día nos manda la lección como referencia al libro de Romanos, el capítulo 1, de los versículos del 18 al 20. Y aquí nos explica claramente el apóstol Pablo, predicando allá en Roma, enseñándole a los romanos, explicándole que cuando él llegue les va a explicar muchas cosas. Entre estas cosas le habla también hasta del juicio de Dios. Tanto así que escuche lo que dice el testimonio bíblico. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela el Evangelio? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. O sea, que Dios se ha revelado en toda la creación. Es el primer libro en el cual nosotros podemos leer, estudiar acerca de Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, vivimos en una era donde el intelecto, el razonamiento, hace creer que el ser humano viene quizás de los primates y por evolución es lo que es. Sin embargo, en esta lección podemos ver claramente, aquí se revela la realidad y la existencia de Dios por medio de las cosas hechas, es decir, por medio de un mundo creado de modo que las personas no tienen excusa. O sea, está claramente visto aquí. Pablo lo dice que por la creación los seres humanos pueden conocer. Dice claramente acerca de la existencia y la naturaleza de Dios y que con justicia pueden ser condenados en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios ya se ha revelado, se ha mostrado su naturaleza de que Él es el creador. Ahora, podemos ver aquí la maravilla de la creación. Ciertamente, vivimos en un mundo donde todo lo natural que se ha hecho acerca de la existencia de Dios, también la ciencia moderna nos revela detalles acerca de sus maravillas. O sea, al estudiar la ciencia no está en contra de la creación, pero la ciencia lo que hace nada más es interpretar parte de lo que Dios ha hecho. De tal manera que póngase a pensar, un teléfono inteligente está diseñado por dentro y por fuera para operar de cierta manera. Bueno, cuando usted pone los comandos, o si es digital o si es de botones, ese aparato va a funcionar, el smartphone como se le llama, o el teléfono inteligente. Ahora, en el ser humano fue creado con un diseño, fue hecho con una forma. Dice aquí, el ser humano parece diseñado, revela el diseño por dentro y por fuera y actúa solo según su diseño. Es el producto exclusivo, no es el producto exclusivo del azar. Tristemente, mucha gente cree esto por engaño. O sea, algunos creen que por un accidente el hombre vino a lo que es hoy, por la evolución, y que ahora es lo que es por un accidente o por el azar. Pero mire lo que dice el libro de Job
en el capítulo 12, aquí nos dice claramente, nos revela del versículo 7 en adelante, dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Está filosofando de alguna manera Job aquí. Les contesta a sus amigos, ustedes ciertamente son la sabiduría del pueblo, ustedes lo entienden todo, ustedes lo saben todo, pero ¿cómo no van a entender esto? Entonces le dice, pregúntenle a los animales, pregúntale a las aves, pregúntale a la tierra, pregúntale al mar. Y entonces aquí dice, versículo 8, dice, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Oiga, qué tremendo, que la mano de Jehová lo hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. De tal manera que aquí Job está declarando que Dios está en toda la creación. Él imprimió, por así decirlo, puso su marca en cada detalle. Pero el hombre no entiende, se queda perplejo y prefiere razonar, filosofar, desviarse o razonar, y de esta manera pervierten lo que es el diseño original de Dios y se confunden. Por eso ellos eligen la confusión. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es creer y confiar en la palabra de Dios para no entrar en confusión. Sigo leyendo. Dios se ve en un mundo creado, aunque la naturaleza en su condición caída no revela plenamente el carácter de Dios. Sí revela su poder creador y algunos aspectos de su bondad. En realidad, yo diría que Dios es claro, Dios es amor, se muestra. En su amor, en su misericordia, creó plantas, creó animales, creó el alimento, creó todo un mundo para ti y para mí. Te lo ha puesto todo en las manos. Todo lo que tú quieras, Dios te lo ha puesto en tus manos. Pero claro, el diablo ladrón se lo ha robado y algunos han hecho hasta negocio con lo que Dios nos ha dado. Algunos dicen y piensan que si pudieran vender el aire que respiramos, lo venderían. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque venden oxígeno, no hemos llegado a este nivel. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de este día en el tema de la lección, el cual es: nada apareció por sí mismo. ¿Qué es lo que significa esto? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Estudiando la sección del día lunes, podemos comprender de manera clara y transparente que nada apareció realmente sin que Dios no hubiese hecho algo para que todo viniese a la existencia. En otras palabras, nada apareció por sí mismo de manera, podemos decir, individualmente. Tanto así, dice aquí, hay muchos y poderosos argumentos en favor de la existencia de Dios. O sea, hay más argumentos a favor que en contra. Como por ejemplo, nos encontramos que fue un mundo creado, es nuestra fe, es nuestra creencia. Sin embargo, vemos también lo que es el aspecto cosmológico. El aspecto cosmológico significa que nada vino por sí mismo. En otras palabras, lo que existe fue creado anteriormente por algo. Y ese algo fue creado por algo que anteriormente existía. Todo tuvo, dice, que ser creado por algo anterior y así sigue hasta que llegamos a algo no creado, algo que siempre existió. En otras palabras, nada puede existir si no hubo materia anteriormente. Pero la pregunta es, ¿quién creó la materia? Y este es lo que nos ocupa en este día de la lección. Como por ejemplo, nos explica lo que es el origen de todas las cosas. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos muestra de manera interesante, donde dice aquí: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, por la voluntad de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora, podemos ver de manera bien clara que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que es fue hecho. Como por ejemplo, nos encontramos en el libro de San Juan, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En otras palabras, Cristo mismo es el creador, el Dios creador.
del que tanto nosotros hablamos y adoramos, es Cristo. Ahora, nos podemos dar cuenta aquí que estos textos enseñan lo que es realmente la explicación más lógica para el universo, un Dios eternamente existente. Aunque algunos pensadores modernos razonan y buscan unas ideas en contra o en oposición a Dios, como por ejemplo, hay un científico llamado Stephen Hawking. Stephen Hawking es un hombre que está en silla de ruedas, parapléjico, que no puede ni moverse, pero su mente ha divagado tanto que ha llegado a imaginar una fantasía que se sale del lugar, aunque de hecho él es el que reemplazó a Isaac Newton, aquel que interpretó lo que es la gravedad o lo que es la aceleración de cuando un cuerpo cae. Es interesante notar que se entiende aquí a la sugerencia alternativa. Es un universo, se nos dice que nada lo creó. Aún un científico famoso, el que estoy mencionando, el que reemplazó a Isaac Newton, piensa que nada creó el universo, siendo que hay una ley como la gravedad. El universo puede crearse a sí mismo de la nada y que lo va a hacer. En otras palabras, esto solito por un accidente se hizo y por un accidente se mantiene y se sostiene. Y que por un accidente entonces se va a destruir. Ahora, vemos alguna cosa aquí bien interesante. Vemos dentro del contexto por qué siempre es importante que los cristianos recuerden esta verdad. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, dice la Biblia. Él prende a los sabios en su astucia. En otras palabras, Dios los deja a su libertad. ¿Y saben qué? Viene el espíritu de error y los confunde y los deja en tinieblas. Por lo tanto, es mejor creer y confiar en la palabra de Dios. Él dice, Él trajo todo a la existencia, Él habló, existió. Lo que hoy existe, subsisten por la palabra y están reservados para aquel gran día, cuando venga el juicio y Dios venga a renovar toda esta tierra. Aprendamos de la lección y descubramos qué nos enseña la lección en el día martes con el tema que es los primeros libros. ¿Cuál es el origen de estos libros? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Tenemos la lección el día martes. En ella encontramos lo que son los primeros libros. Hablando de la Biblia significa, la palabra Biblia significa biblios o libros, que significa como quien dice una librería o una biblioteca donde se encuentran muchos libros. En este día la lección nos presentan lo que son los primeros libros. ¿Qué es lo que quiere decir esto de los primeros libros? Bueno, dice aquí que a pesar de que muchos no creen en Dios, ellos encuentran razones para no creer. Yo diría excusas tienen ellos para no creer, pero en realidad hay un problema. Cuando vemos el punto acerca de el mal, el dolor, el sufrimiento, ellos llegan a esa conclusión. Si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que un Dios que hizo todas las cosas buenas permita que exista el mal y el sufrimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser un Dios amante y poderoso y permitir que el mal exista? Si somos nosotros honestos, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros como creyentes algunas veces llegamos a un punto donde nuestro corazón se dobla y algunas veces puede hasta romperse al encontrarse con preguntas, con interrogantes que son difíciles de responder. Yo diría que Deuteronomio 29 tiene las respuestas. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las no reveladas le pertenecen a Dios. Eso dice Deuteronomio 29. De tal manera que algunas veces nosotros nos hemos hecho esas preguntas con las cuales muchas veces cuestionamos nuestra fe. Ahora, podemos ver algo interesante que tanto Elena G. de White como la tradición judía enseñan de que fue Moisés el que escribió los primeros libros, de manera particular los 5 libros primeros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. Y Moisés escribió los 2 primeros libros, que fue el libro de Génesis y el libro de Job, estando en Madián. Allí en Madián, Dios lo llevó para prepararlo para la obra de liderar al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Ahora, en el proceso de esta preparación, dice aquí, durante este tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo,
escribió el libro de Génesis y también el libro de Job. Job, uno de los dos primeros libros de la Biblia. El tema principal del libro de Job es el dolor y el sufrimiento humano. O sea, esto es lo que enseña el origen del mal, el dolor, la muerte, todo esto es lo que enseña el libro de Job. Dios sabía que esta sería una gran pregunta para los humanos y de este mismo principio hizo que Moisés escribiera la historia de Job. En otras palabras, Dios se adelantó a todas las interrogantes. Él tenía la respuesta y la sigue teniendo, aunque algunos encuentran excusas para no creer, razonando en cosas que ni entienden, ni comprenden, ni jamás la podrán recibir como revelación. Lo cierto es que en este mundo vivimos un mundo complejo, que tenemos muchos cuestionamientos, grandes interrogantes, respuestas que algunas veces no las podemos encontrar. Ahora, es claro lo que nos muestra aquí, la realidad del mal. Por ejemplo, Jesucristo dijo, no os afanéis, no se aflijan, por mucho que se esfuercen, no pueden añadir a su estatura un codo. En realidad, dice, aquí mismo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cuál es la clave? Confiad. Yo he vencido al mundo. Usted va a encontrar perplejidades, enfermedades, dolor, llanto, tristeza, y se va a confundir. Es natural, somos seres humanos, somos frágiles. Pero Dios ya tuvo respuesta a todas estas cosas, como por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice, al llegar al tiempo final, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca jamás ha habido desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado su pueblo, todos los que están escritos en el libro. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es creer y confiar en Dios y en su palabra, de tal manera que, por claro que sea el argumento del mal en contra de la existencia de Dios, no tiene sentido a la luz de las Escrituras. El mal existe porque hubo un rebelde que se rebeló contra Dios, cayó en esta tierra, vino a hacer a Adán y Eva desobedecer. Adán y Eva desobedecieron, cayeron en pecado comiendo el fruto que se les había prohibido y el pecado pasó a todos los hombres. Y como el pecado pasó a todos los hombres, entonces ahora tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero aquí lo que nos ocupa realmente es entender el mal, el dolor, el origen de todo esto. Pero los primeros libros realmente los escribió Moisés allá en Madián, que fueron el libro de Job y el libro de Génesis particularmente. Al leer el libro de Job, se ve que aún en medio de su abatimiento, Job nunca cuestionó la existencia de Dios. En cambio, su pregunta era, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué sucede el mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? Bueno, recuerde que el evangelio es sembrar una buena semilla, pero existe un enemigo que sembró la mala semilla, y de esto es lo que estamos entendiendo, lo que es el gran conflicto, el conflicto cósmico. De tal manera, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Puedo creer y confiar en Dios y en su palabra, y eso me va a dar fe. O puedo dudar, desconfiar de Dios y su palabra, y lo que me va a dar va a ser miedo. Por lo tanto, conviene mejor creer y confiar en lo que Dios nos dio como su palabra, comprendiendo el libro de Génesis y también el libro de Job, los cuales escribió, los primeros libros que escribió Moisés. Aprendamos de la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es el dilema. ¿Cuál es el dilema? Descubramos qué nos enseña la lección. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta realmente un poema metafórico del dolor, el sufrimiento, la tristeza que enfrenta el ser humano, y en este caso el justo Job. En medio de tanta tragedia queda perplejo y no entiende. Y como él era un fuerte y fiel creyente en Dios, él aseguraba que era Dios quien lo estaba de alguna manera reprendiendo, castigando, y de alguna forma él estaba sufriendo porque Dios lo tenía en esa condición. Aquí podemos ver
lo que se conoce como el dilema. Ese es el título de la lección de este día. El dilema. Un dilema es algo que es difícil de solucionar porque no se sabe cómo entender cuál es el dilema. El dilema es un problema más serio. Usted tiene un problema, lo puede solucionar. Un problema es fácil de solucionar cuando usted sabe que es un problema. Pero un dilema no sabe si escoger a la derecha o a la izquierda. No sabe si agarrar la izquierda o la derecha. Está en un dilema. No sabe qué escoger. En otras palabras, queda confuso sin saber qué hacer. En los siguientes pasajes de Job, ¿con qué tenía esta lucha? ¿Con qué tema está luchando Job en este tema? Bueno, él está diciendo aquí en Job, en el capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Dice así: porque las saetas del Todopoderoso están en mí. En otras palabras, como dardos, como flechas del Todopoderoso lo están hiriendo a él. Él le está atribuyendo a Dios su dolor, su tristeza. Él está diciendo, Dios me está castigando. O sea, Job, aunque creía en Dios, no entendía, no conocía a Dios mismo. Versículo 8 dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Él deseaba ser liberado y esta era la condición de Job. Ahora dice aquí, el problema de la existencia de Dios nunca aparece en el libro de Job. La pregunta es, ¿por qué Job está pasando por estas pruebas? Y considerando todo lo que le ocurrió, es una pregunta justa, especialmente porque él creía en Dios. La pregunta es, ¿todo lo que se pasa en el mundo es porque Dios lo causa? ¿O algunas veces ocurre por accidente? Otras veces ocurre por ignorancia. Otras veces ocurre porque realmente el enemigo mete la cizaña, el mal, la tristeza, el dolor y el sufrimiento. El diablo, que es un ladrón, él es padre de mentira. Y como dice el Señor, él es un ladrón destructor y esto es lo que él hace, causar dolor. Entonces no todo lo ocasiona Dios. No todo, algunas veces no es ni el diablo. Eso puede ser producto de su conducta que está sufriendo por el mal que usted decidió o que alguien decidió. Y esto es lo que nos está tratando de responder. Para un ateo, sencillamente hay una respuesta directa. El mundo no tiene sentido. Sería algo así la respuesta de él. Vivimos en un mundo sin sentido y sin propósito y nadie se interesa en nosotros. En otras palabras, la vida lo lleva, lo trae, o sea, no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. Algunas veces somos las víctimas de las pruebas. Algunas veces ni tiene sentido la vida, ni sirven a ningún propósito. De tal manera que como no hay ningún propósito, la vida va por accidente, por azar, por suerte y sucede lo que sucede porque la vida lleva al ser humano. ¿Es así realmente? ¿O el ser humano toma decisiones y enfrenta consecuencias? Esto es lo que ahí me enseña el libro de Job, que pareciera ser que es Dios, pero pareciera ser que no es Dios y él estaba confundido. Ahora, no hay esperanza aquí para la persona que es incrédula. Por el otro lado están los que sí tienen y creen en Dios. Esta respuesta no los satisface ni les da esperanza, pero le encuentran sentido, dada la premisa de que no hay Dios. Por otro lado, para alguien como Job, el dilema es diferente. O sea, Dios me está castigando, Dios me está haciendo sufrir. Y este es el problema de Job. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, aquí mismo en el libro de Job, nos vamos a encontrar en Job, en el capítulo 8, y va a ver usted qué es lo que Job está diciendo. Job empieza a filosofar y responde a Job y está diciendo, yo quiero una respuesta, quiero encontrar solución a esto. Versículo 11 dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. O sea, Dios mismo pasaría delante de Job y él ni siquiera se iba a dar cuenta. Versículo 12, he aquí, arrebatará, ¿quién le hará resistir o restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? O sea, si Dios lo dio, Dios lo quitó. ¿Quién le va a decir que haga lo que no haga? O sea, él le atribuye todo a Dios y aquí está el gran conflicto, el gran dilema. ¿Quién es el causante del mal, del dolor, el sufrimiento? Este es el dilema, entender quién es. Entonces, es claro, dice aquí, la cuestión con la que Job está luchando. Los creyentes en Dios también han afrontado esta misma situación. Todavía luchan. Si Dios es un Dios bueno y amante, existe
si un Dios es bueno y amante y existe, ¿por qué los humanos sufren? Porque hay personas buenas que sufren. Hay niños que nacen y al momento, días después o temprana edad, tienen un cáncer, están moribundos. Gente que algunas veces son buenas personas, hacen lindas cosas, pero se encuentran con problemas, como en el caso de Job, pasan por la calamidad, por las pruebas. Ahora, en realidad, podemos ver esta verdad, dice aquí, si el universo no tuviera Dios, la respuesta sería que es sencillamente el resultado de vivir en un cosmos puramente materialista, en el que los seres humanos son meramente los subproductos accidentales de átomos y moléculas. En otras palabras, si Dios no existiera, entonces seríamos como objetos. La vida sigue atrás, adelante, avanza, retrocede. La vida sigue como un reloj que se le dio cuerda y no tiene quien lo pare. Va, hasta que un momento se acaba y se destruye a sí mismo. Entonces, esto nos lleva a estudiar la lección del día jueves con el tema que es más que interesante. Teodicea. ¿Qué significa esto? Descubramos qué nos enseña la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en esta ocasión, o mejor dicho, en este día nos encontramos con lo que es teodicea. ¿Qué cosa es la teodicea? Vamos a estudiar de manera clara qué significa este término y cómo entenderlo. Pero antes quiero mencionarles o recordarles a aquellos amigos y hermanos que les gusta recibir el material de la escuela sabática en video o en audio, que aún tengo disponible algunos cuantos. Así es que busque allá abajo un enlace o un link donde puede recibir más información de cómo obtenerlo o adquirirlo, porque esta lección es una lección de colección. Lo he repetido y lo sigo diciendo. Así es que aproveche que aún quedan algunos. Muy bien, volvemos a la teodicea. ¿Qué cosa es la teodicea? Bueno, la teodicea es un término que está acuñado, que trató de explicarlo el filósofo San Agustín. Además de San Agustín, también trató de darle una explicación clara el filósofo llamado Platón y otro filósofo alemán. ¿Qué es lo que es la teodicea? La teodicea es la forma de explicar de manera racional la existencia de Dios, o sea, que tenga sentido. Nosotros creemos por fe, pero la fe no tiene razonamiento. Entonces, la teodicea es un término acuñado para entender a Dios, la existencia de Dios, y probar de manera tangible que Dios es veraz, que Dios es real, y que además de que existe Dios por fe, también lo puede ver de manera tangible en el pensamiento o la razón. Citando el Salmo 51:4, el apóstol Pablo menciona lo que es el justo juicio de Dios. Dice, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Ahora, podemos ver de manera clara que en diversas partes de las Escrituras se le llama, aunque no dice el término exactamente, se le llama teodicea y trata sobre comprender la bondad de Dios frente al mal. Es una pregunta antigua que hemos estado considerando durante toda la lección de esta semana y en realidad en todo el libro de Job. De hecho, todo nuestro concepto del gran conflicto es realmente una teodicea, o sea, que trata de explicar el conflicto entre el bien y el mal o entre Dios y el maligno. Ahora, ante los humanos, ante los ángeles, ante el universo entero, la bondad de Dios se revela o se revelará a pesar del mal que se desarrolla en este mundo. En otras palabras, Dios interviene en las cosas de este mundo. Él es ahí real. Tanto así, por eso Job en el capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que soy como el barro, que me formaste o me diste forma en un polvo que me has de volver. Y dice, me vaciaste como un montón de leche y me cuajaste como queso. Tú me formaste. En otras palabras, Job reconoce la intervención de Dios en la creación. Y esto es lo que estamos tratando de entender. Entonces, si Dios hizo algo bueno, ¿por qué existe lo malo? Dice aquí, Satanás ha sido condenado por sus propias obras. Oiga bien, Satanás ha sido ¿qué? Condenado, está condenado.
La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. En otras palabras, Dios se manifiesta, interviene en toda la creación. Él, en su amor, en su misericordia, se revela, se muestra y tiene el control, pero el enemigo está batallando, luchando en contra de Dios, de sus hijos, para matar, robar y destruir. El mal existe porque hubo uno que se rebeló en el cielo, se hizo el diablo él mismo. Dios creó un ángel perfecto, pero él se hizo el diablo él mismo. Por difícil que sea para nosotros comprender el pecado, el sufrimiento, la muerte, el dolor, la justicia y el amor de Dios se revela de manera clara en su trato con la humanidad, con Satanás y con el pecado. Esto no significa que todo lo que sucede en el mundo sea bueno. Solo significa que Dios está tratando con ellos de la mejor manera posible. Y Él se está revelando en su amor y en su misericordia. Pero el enemigo está tratando de desvirtuar que Dios es amor, su carácter, su ley es santo, justo y bueno. Pero el enemigo quiere mostrar el otro lado. Él está haciendo una proyección, tratando de enfocar lo que él tiene de maldad, tratando de atribuírselo a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de comportarnos? Porque es importante adorar aquí a Dios mientras estamos en esta vida. Bueno, porque aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús, aman y adoran al Dios creador. Ese es el gran dilema. ¿A quién se va a adorar? Si a Dios creador, al Dios de este mundo malo y perverso, o las cosas materiales. De tal manera que la teodicea nos aclara que Dios es real. Vive, existe en ti, en mí, en la creación. Pero ¿sabe qué? Solo aquellos que por fe abren sus ojos, Dios les da la revelación y pueden ver a Dios en todo lo que existe, visible e invisible, sean principados, potestades, sean ángeles. Todo lo hizo Él para honra y gloria de su nombre. ¿Y saben qué? Dios se revela a aquellos que le buscan. Así lo dice la palabra. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Dios y el sufrimiento humano ha revelado de manera clara, diáfana como el cristal, el carácter de Dios, cómo Dios se manifiesta, se revela en su poder, en la creación, en la criatura. Y hemos podido entender el origen del mal, el sufrimiento, el dolor, la tragedia. Podemos entender claramente que Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Pero también comprendimos lo que es la teodicea, la filosofía o ciencia que demuestra la existencia de Dios con el pensamiento, con la razón. Pero esto también nos hace entender que además que hay un Dios que hizo lo bueno, también hay un Dios de este siglo, que Él es ladrón, salteador, es criminal, ladrón, mentiroso y engañador. Él destruye, mata. Él no viene sino para robar, matar y destruir. Ahora, Cristo vino para deshacer las obras del maligno y darte vida y vida eterna. Esta lección ha sido una lección maravillosa. No sé tú, para mí ha sido de gran bendición. En el día de la meditación, del estudio para meditar, nos encontramos con el apologista cristiano C.S. Lewis. Este hombre, su esposa falleció. Pasó por una crisis tremenda, tanto así que él dice en su libro, no es que esté, o sea, que no crea o que esté en peligro de perder la fe o dejar de creer en Dios.
el problema no es ese, dice él, sino que es creer cosas terribles acerca de Dios. Eso es lo que parecía pasar con Job. Él creía que Dios le estaba causando todo ese mal, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, mas no podía ver más allá, como lo estudiamos esta semana. ¿Cómo Dios realmente es? No te engañes, Dios tiene un carácter, está revelado claramente en su palabra, no hay donde perderse, pero el enemigo lo ha distorsionado, trata de confundir a la gente, trata de que la gente pierda la claridad, la luz mental, de tal manera que Job nunca dudó de la existencia de Dios, luchó con el tema del carácter de Dios. Job lo había servido fielmente y había sido un hombre bueno. ¿Cómo? ¿Por qué sufrió entonces? Bueno, recuerden que hablamos de lo que es la teología de la retribución. Si te portas bien, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te cuida. Si te portas mal, entonces te va mal. Esa es la teología de la retribución. Los amigos de Job estaban allí acusándolo, señalándolo, estás mal, te has descarriado, todo este mal que te ha venido es porque te has portado mal. De acuerdo a la cultura de ellos, quien se portaba bien y hacía las cosas correctas, Dios lo prosperaba. Entonces, ¿por qué sufren los buenos? Esta es la respuesta que encontramos en esta semana. Aquí vemos, dice, la cuestión no es acerca de la existencia de Dios, sino de su carácter. La muerte de Jesús en la cruz, donde el Hijo de Dios se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio grato a Dios en olor grato y fragante, revela al cosmos más que cualquier otra cosa el verdadero carácter de nuestro Creador. Dios es amor, tanto así que envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí en una cruz para salvarte, para rescatarte, para liberarte de la condenación del pecado. Dice, la cruz nos muestra que Dios es un Dios en quien podemos confiar. De tal manera, si te confunde la vida, no te olvides que el camino se llama Jesucristo. Si no sabes qué hacer, hacia dónde ir, si estás confundido, solo hay una respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino solamente por Él. ¿Qué es lo que entendimos esta semana? Bueno, entendimos que quienes no creen en Dios se hacen preguntas, enfrentan tragedias y no saben qué hacer, y en su razonamiento eligen no creer en Dios porque no entienden el gran conflicto. Ellos creen que todo termina en la tumba. Ahí se acabó. La vida es un accidente, por un accidente comenzó y por un accidente va a terminar, o cuando se acabe la vida. ¿Por qué sufren los seres humanos? Bueno, dijimos por ignorancia. No todo lo causa Dios, no todo lo causa el diablo. Algunas veces tú mismo o yo mismo podemos causarnos el mal. Por ejemplo, el que consume droga, el que se alimenta inadecuadamente, el que abusa de su cuerpo. Dios no lo castiga, Él está abusando de los principios de salud, de las leyes de la salud, por lo tanto tendrá consecuencias. Y esto es muy importante. Así es que no todo termina en la tumba. No es extraño que muchos incrédulos no tengan esperanza en la vida, ni encuentren sentido en ella. Entonces, ¿cuán poco sentido tiene para ellos la vida? Bueno, porque ellos han elegido el mal. Dios permite que las tinieblas inunden su vida. De tal manera que tenemos que obtener esperanza y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos de creer su palabra, confiar y creer. O podemos desconfiar, dudar y tener miedo. ¿Quieres alimentar tu fe? Cree en la palabra de Dios, confía en Dios y avanza sin temor, confiado en Él y en su palabra. ¿Quieres llenarte de miedo y estar inseguro? Bueno, duda de su palabra, cuestiona su palabra, pero recuerda lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, Dios en la naturaleza. Dios no es que esté en la naturaleza, Él se revela en la naturaleza, porque de otra manera sería panteísmo. De tal manera que las cosas animadas e inanimadas, Cristo es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él, principados, potestades, todo fue hecho para su servicio. De tal manera que Dios se revela en la creación. En el tema número 2 comprendimos
Nada apareció de sí mismo. La ciencia, el razonamiento dicen, bueno, esto vino por una evolución, la materia hizo otra materia y la materia hizo otra materia y de materia en materia es lo que yo soy. Entonces el ser humano es así. Así es tu origen o así es mi origen. ¿Será que venimos de un primate evolucionando hasta nuestros días? Oiga, en realidad esto es un error. Dios los ha cogido en su error y deja que el maligno tome el control de sus pensamientos y quedan ellos en tiniebla. En realidad, Dios es el creador. Dios ha hecho todo esto. Los científicos solo lo que han hecho es interpretar parte de la ciencia, la sabiduría, de las profundidades del conocimiento de la ciencia de Dios. De tal manera que Dios es el creador. Él hizo todo lo animado e inanimado. ¿Qué diremos del tema número 3? Los primeros libros. Descubrimos y comprendimos que Moisés es el autor de los 5 libros primeros de la Biblia. Dijimos que la Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca, es una librería de puros libros. Pero los primeros 5 libros los que escribió Moisés. Estando en Madián, Moisés escribió el libro de Génesis y también el libro de Job. El libro de Génesis y los otros libros hablan de guerras, de luchas, y se mira allí el mal, el bien, mezclados. Pero el libro de Job trata de los asuntos relativamente humanos. Demuestra el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todas las calamidades como humanos. Y esto es lo que hemos estudiado. De tal manera que los primeros libros fueron el libro de Génesis y el libro de Job, escritos por Moisés en Madián. Por eso el libro de Job no habla del Éxodo, porque fue escrito después. Fue escrito antes del Éxodo. El Éxodo fue después, que ya estaba escrito el libro de Job y Génesis. Y también, como supimos, los otros 3 libros que completan el Pentateuco. ¿Y qué aprendimos con el tema número 4? El dilema. ¿Quién causa el mal? ¿Dios? Job decía, tus saetas, tus lazos, tus flechas me están hiriendo, Señor. Tú me formaste. Yo le pregunto, mira las bestias, mira la mar, mira los árboles, mira los pájaros, los peces, todos dicen que tú hiciste todo esto, Señor. Entonces eres tú el que me está castigando. Eso pensaba Job. Y este era el dilema. Dijimos que un dilema es una cosa, algo más que un problema. Un problema tiene solución y sabes cómo solucionarlo. Pero un dilema no sabes si es en la izquierda o la derecha. Y este era el dilema de Job. No entendía si era Dios o si era el enemigo de las almas. Él miraba a Dios en todo y entonces no podía ver claramente. Más adelante vamos a entender por qué dijo esto Job. De tal manera que en el dilema se mira claramente quién es el causante del mal, del dolor, de la muerte, del sufrimiento. Pero ¿saben qué? Dios es amor y Él revela su carácter. Cuida hasta de las flores, de los pajarillos, de las hojas que caen. Todo está al control y en la mano de Dios. Pero hay un enemigo que Él trata de matar, robar y destruir. Y como vimos, está condenado. El diablo está condenado. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre de la condenación del pecado y aún de la muerte eterna. Es cierto, vas a morir aquí tal vez un día. Pero Cristo va a resucitar a todos los que un día durmamos en el polvo de la tierra. En el tema número 5, la teodicea. Esto es lo que explica la existencia de Dios. Y dijimos que el filósofo San Agustín, también Platón y otro filósofo alemán disertaron sobre este tema para darle explicación a la existencia de Dios, al razonamiento, no solamente a la fe, sino también al razonamiento de la existencia de Dios. De tal manera que entendimos que la teodicea nos explica que Dios es amor. Dios está en todas partes, se revela porque Él es omnipresente, omnisapiente, de tal manera que Dios se ha demostrado a ti y a mí, y hay muchas evidencias para ver que Dios tiene cuidado de toda su creación. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo título es Maldito el día. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda,
Si quieres obtener la lección de colección de Job, aquí las tengo todavía, algunos para ustedes. Si estás en Estados Unidos, busca ahí abajo el link o el enlace para mandarla. Y si estás en cualquier otro lado de Sur, Centroamérica o Suramérica, también lo puedes pedir. Tal vez va a demorar un poco más, pero lo podrás obtener. Esta lección es una lección de colección. Lo repito e insisto. Por favor, deja tu comentario, ponle like ahí abajo. Déjanos tu comentario, dónde estás, qué país, qué ciudad, qué iglesia, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos. Déjanos tu comentario, ponle like y comparte esta lección. Si te gustó y fue de bendición esta lección, compártelas con todos tus amigos. Y si tú quieres también ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. En este mundo lleno de dolor, de llanto, de tristeza, de sufrimiento, tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro pastor, Señor, tú eres nuestro guía. Y aunque a veces la vida y el mundo nos confunde con todos sus males, tú estás al control, Señor. Queremos ponernos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a confiar y a creer en ti, porque tú eres nuestro Dios y tú guías nuestra vida. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. Si tienes necesidades materiales o espirituales, súplelas tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Y permite, oh Dios, que podamos tener la fe y la paciencia de Job, para que en aquel gran día, cuando tú vengas, digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y morar eternamente contigo, Dios y Padre, en tu reino eterno. Gracias, Señor, por escucharnos. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te damos toda honra y toda gloria, Padre, por pedírtelo, por agradecértelo, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.